Este video se suma a la larga lista sobre referencias en programación que voy a dejar en la tarjeta de la esquina, una serie en la que se ven distintos métodos para encontrar los objetos y componentes de esos objetos desde un script y así poder utilizarlos. Porque prácticamente cualquier cosa que quieran hacer en Unity es necesario conocer los objetos con los que hay que trabajar y de esa manera poder ejecutarle funciones o leerle variables. Y para eso se necesita conocer las referencias. Lo que vamos a hacer en este video es lo siguiente. En el video sobre cómo encontrar todos los childs de un GameObject en Unity, me hacen la siguiente pregunta. Suponiendo que no conocía el método getChild, ¿sería válida la siguiente solución? Y acá se propone un algoritmo que entiendo que lo que hace es encontrar todos los childs de un GameObject. Acá hay una pequeña cosa que hace ruido, que es que estamos suponiendo que no conocemos el geto. Acá hay una pequeña cosita que hace ruido, que es que estamos suponiendo que no conocemos el método getChild. Sin embargo, aquí lo estamos utilizando. Pero bueno, más allá de eso está interesante la idea de analizar este algoritmo y ver si cumple la función que se necesita. Porque ya les digo, yo aquí hice un video sobre cómo encontrar todos los childs de un GameObject, pero si empezamos a introducir variaciones sobre ese mismo algoritmo o si recurrimos a otros métodos o utilizamos otros bucles de iteración, al final se podrían hacer decenas de videos sobre cómo encontrar los childs de un GameObject. Pero bueno, esto para mí considero que está genial, el hecho de proponer un algoritmo distinto, porque además de hacer uso de distintas instrucciones, uno necesita comprender lo que está pasando en el fondo. Y hacer este tipo de cosas es como que aumenta tu nivel. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, acá tengo el código que me pasaron, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar por aquí abajo. Voy a comentar mi algoritmo aquí, como para que no interfiera. Vamos a corregir los errores, básicamente faltan punto y coma al final de cada instrucción. Colocamos los puntos y comas, vamos a indentar esto. Indentar, no estoy seguro de cómo se dice. Y por aquí tenemos otro error, que es que esta variable no está definida, básicamente porque yo utilicé otro nombre. Pero no pasa nada, copio el nombre de mi array, lo pegamos aquí y de esta manera ya no tenemos errores. Bueno, lo que podemos hacer ahora es darle a play para ver qué ocurre. Lo que podría hacer antes de darle a play sería una maldad y es comentar absolutamente todo lo que hice previamente. Como para ver uno de los problemas que hay. Vamos a darle a play. Y acá, como ven, hay un error en consola que es index out of range. Que básicamente es que intentamos acceder a un array con un índice que se encuentra fuera del tamaño de ese array. Y es que claro, yo al comentar esta instrucción de aquí, en la que creaba el array con el tamaño apropiado, luego todo este código por sí solo no funcionaría. Entonces esto simplemente lo hice para apuntar eso, que necesitamos saber el tamaño del array. Y si no sabemos el tamaño del array, otra cosa que se puede hacer es, en lugar de un array, definir una lista de GameObjects a los cuales les vamos añadiendo GameObjects. Y de esa manera no es necesario preocuparse por el tamaño. Yo creo que sería una mejor alternativa, pero si quieren lo podemos dejar para el final. Vamos a quitarle los comentarios a esta instrucción, guardamos los cambios y le damos a play. Vamos a tener otro error acá. El error que tenemos es el siguiente: transform child out of bounds. Transformación, hijos, fuera del rango, fuera de los límites. Este error creo que nunca me había ocurrido. Vamos a analizar un poco lo que está ocurriendo aquí. Tenemos un bucle while con una condición. Si esta condición es verdadera, vamos a seguir repitiendo el bucle. Dentro del bucle tendríamos una instrucción que nos devuelve el GameObject hijo, que si la vemos es exactamente la misma que utilicé. Y luego incrementamos esta variable iteradora para pasar al hijo siguiente en cada ciclo del bucle. Vamos por partes. El problema aquí está en la condición del bucle while. A simple vista parece estar bien, parece tener sentido, pero cuando uno lo empieza a leer de izquierda a derecha, como que se percibe dónde está el problema. El problema acá es muy sutil, pero fíjense, comenzamos desde el objeto padre, es decir, este objeto de aquí. Accedemos a su transform, es decir, de este GameObject accedemos a su componente transform. Luego a este transform le ejecutamos la función getChild con parámetro i. Esto nos devuelve, acá como dice esta tarjetita, nos devuelve un componente transform. Cuando i vale 0, no hay ningún problema, tenemos el transform y podemos acceder a su GameObject. Cuando i vale 1 tampoco hay problema, cuando i vale 2, 3, 4 y cuando i vale 5, ¿qué va a ocurrir? Cuando i vale 5, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Al objeto padre vamos a ingresar a su transform y a ese transform le ejecutamos la función obtener hijo con parámetro 5. El problema aquí es que no existe el hijo 5, ¿no? Tenemos el hijo 0, el hijo 1, el 2, el 3, el 4 y ya no hay más hijos. Entonces esta función getChild con parámetro 5 nos está dando este error. Quiere decir que ya no podemos acceder a ese hijo porque no existe. Y si se fijan, el algoritmo funciona
lo tenemos aquí. Se obtienen las referencias, ¿no? Como que de alguna manera estaría funcionando. El problema es que si tenemos un error acá, todo este código, todo lo que está por debajo se va a interrumpir. Y eso es un problema. Por más que esto funcione, haga su trabajo, incluso tal vez pueda seguir funcionando todo sin problemas, esto no se puede dejar así porque puede dar lugar a resultados impredecibles. Entonces hay que corregirlo. Algo que podemos hacer es cambiar esta condición del bucle while. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos asegurarnos de que la variable iteradora, esta que se va incrementando, nunca supere la cantidad de hijos, nunca sea ni siquiera igual a la cantidad de hijos de este GameObject padre. Y eso lo podríamos hacer de la siguiente forma. Vamos a borrar esta instrucción y podemos hacer i menor a parentObject.transform.childCount, la cantidad de hijos. Esta cantidad de hijos en este caso en particular vale 5, exactamente. Entonces por eso el menor estricto impide que i valga 5, ¿no? O sea, cuando i valga 5 no vamos a entrar acá. Y bueno, y de esa manera vamos a poder ejecutar todas las instrucciones sin errores. Vamos a guardar esto, vamos a darle a play. Y acá, como ven, encontramos las referencias de todos los hijos y no tenemos errores en consola. Por último, vamos a ver cómo adaptar esto para usar una lista de GameObjects. Aquí arriba vamos a definir una variable tipo list. Y entre estos signos vamos a colocar la palabra clave GameObject en mayúscula para hacer referencia a la clave GameObject. Con esto estamos definiendo una lista de objetos GameObject. Vamos a llamarlo AllChilds, por ejemplo, el nombre que tenía previamente. Y si se fijan aquí en el inspector, nos aparece algo muy similar a un array, solo que en este caso sería una lista. Acá se pueden ir añadiendo elementos y demás. Entonces la idea sería la siguiente: a las listas se les van agregando elementos. O sea, se ejecuta una función sobre la lista pasando como parámetro el elemento que se quiere agregar, y eso hace que se sume a la lista. ¿Cómo hacemos eso? A la lista AllChilds, con el operador punto, le ejecutamos la función add y pasamos como parámetro, en este caso, un GameObject, porque la lista es de tipo GameObject. ¿Y qué es lo que pasamos? El objeto que queremos agregar, que sería toda esta instrucción. Lo colocamos aquí adentro y con el punto y coma cerramos la instrucción. Y de esta manera estamos inicializando la lista. En cada iteración se está añadiendo cada uno de los hijos. Vamos a darle a play. Y acá, como ven, se encontraron todas las referencias de cada uno de esos objetos. Para cerrar, una recomendación es tener cuidado con los bucles whiles, porque es muy fácil hacer un bucle infinito. O sea, imagínense que ustedes no ponen esto. Y vale 0 y nunca se incrementa y nos metemos aquí en el código. Lo que ocurre en estos casos es que Unity se congela y hay que cerrarlo. O sea, hay que finalizar el proceso y poder volver a abrirlo. Es muy fácil que ocurran estas cosas. A mí en la Jam, sin ir más lejos, hace un par de semanas en la Jam que participamos, tuve una situación así en la cual definí un bucle while, pero en el interior me olvidé de colocar la condición de salida del bucle, y cuando le di a play se me congeló todo y tuve que finalizar el proceso y fue todo un problema, ¿no? Con el peligro que todo eso conlleva, ¿no? De no tener guardada la escena, de perder un montón de cambios. Por suerte yo presiono control S cada 5 segundos, o sea, hago algo y presiono control S. Muevo algo acá, presiono control S, y normalmente cuando me pasan estas cosas es muy poco lo que pierdo. No sé si eso es una buena práctica, lo de presionar control S cada 5 segundos, pero bueno, es algo que tengo automatizado, porque es que antes los programas crasheaban un montón. Por ejemplo, Blender tenía bastantes fallos, como que avanzabas un montón y luego de repente hacías algo y el programa se cerraba. Y entonces, claro, ahí perdías un montón de cosas. Lo mismo con el editor de videos, lo mismo con el programa que se usaba antes para editar código, que se llamaba MonoDevelop. Crasheaba bastante, ¿no? Y si no tenías los cambios guardados se perdía un montón. Pero bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.